La paz de Dios, hermanos, hermanas, Dios les bendiga en este martes 17 de agosto del 2021. Le damos gracias a Dios, hermano, porque hemos recibido buenas noticias de parte del hermano, de la familia del hermano Herminio Román. Gracias a Dios ya salió después de un mes de estar en el hospital. Ya salió y está en casa, hermano, y está bien. Manda saludos a todos, hermano, que los lleva en sus oraciones, el cual también hemos puesto las oraciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que tuviera misericordia. Y así fue. Nuestra hermana Tere Espinosa también, gracias a Dios, está ya en recuperación. La familia de mi hermano Víctor González, aunque todavía hay una reserva con nuestro hermano, el papá de nuestra hermana Adriana. Pero sabemos que Dios es bueno y misericordioso. La familia de mi hermana Fabiola ya también están bien. Mi hermana Amalia están saliendo ya de este asunto. Entonces, gracias a Dios, mi hermana Pilar, hermano, se ha orado también por ella y sabemos que Dios es bueno. Hay problemas, hay dificultades, como en todos, hermano, y tenemos que orar por aquellos problemas que siempre nos están abatiendo y sobre todo con nuestros familiares. Bien, pues vamos a seguir con el trabajo que tenemos para el martes, para este día, del libro de Romanos, hermano, en su capítulo 8. Entonces espero que lo vayan preparando ya sus Sagradas Escrituras. Yo lo voy a compartir, hermano, aquí con ustedes la pantalla, pero también me gustaría que lo leyera y con sus Sagradas Escrituras, y aquí lo tenemos. Hoy la enseñanza, hermano, es sobre las dos vidas, ¿sí? La vida en Cristo y la vida en el Espíritu. Entonces, en su lectura, para la honra y gloria de Dios, del 1 al 11, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, continúa, habíamos dejado en el capítulo 7 a Pablo en una enseñanza terrible, tremenda, de pecado absoluto y total. Él en su penúltimo versículo dice: miserable de mí, ¿quién me va a poder? Es más, se los voy a poner para que ustedes lo leamos, hermano, en esas últimas, el penúltimo versículo que expresó, dice: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No había forma, si hubiéramos quedado en el capítulo 7, si Pablo hubiera terminado en el capítulo 7 el libro de Romanos, ¿cómo podríamos encontrar una salvación? Dice, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Estaba completamente, o sea, ya no hay salvación, no hay forma, hermano, de cómo el hombre pudiera obtener el perdón de pecados y la salvación en la vida eterna. No había cómo, pero le damos gracias a Dios que en el 8 comienza ahora, pues, o sea, lo que dije en el 7 acerca de que no hay salvación, es correcto, no hay salvación, pero ahora les voy a decir cómo sí podemos ser salvos y cómo podemos seguir adelante y cómo poder recibir el perdón de pecado y la vida eterna. En la carne es imposible que se hubiese salvación, no hay forma, pero en el espíritu sí lo podemos hacer. Y en este versículo 8 es a donde se menciona, no sé, más de 20 veces la palabra espíritu. Espíritu de Dios, espíritu de vida, espíritu de Cristo. Y el factor del espíritu juega un papel muy importante en el versículo 8, en el capítulo 8. O sea, tenemos el 7 y habla de la carne, donde no hay ninguna forma de comunión entre lo bueno y lo malo, no hay algo que tú puedes decir, ahora sale agua amarga y ahora agua dulce, no hay esto, o es agua amarga o es agua dulce, o hay pecado o hay salvación, o hay perdón de los pecados y la vida eterna. Y entonces dice, miren, ahora les quiero decir esto. Ya que en el 7 era difícil que las personas encontrasen el perdón de pecados y la salvación y la esperanza de la vida eterna, ahora les digo, si todos ustedes están en Cristo Jesús, no andan en la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces una de las primeras preguntas podríamos decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos andar sin carne y hueso, ni sangre? Porque yo quiero estar en Cristo, pero lo que me está pidiendo Pablo es algo muy difícil. Entonces, tendría yo que dejar este cuerpo y solamente estar en el espíritu, pero en el espíritu tendrá razón de ser el que yo pueda vivir sin mi cuerpo. Definitivamente no. Lo que pasa es que aquí en la lectura que hacemos en castellano, traducido, hermano, desde el griego y recorriendo el latín y volviendo a regresar al griego y después al castellano y acomodarlo a que nosotros pudiéramos entender, esta parte de la carne que menciona Pablo no es a lo que nosotros podemos entender. Pablo habla la naturaleza de la carne, habla acerca de la composición de cuerpo y huesos, de carne y hueso. Esta carne, hermano, no se está refiriendo Pablo de acuerdo al escrito griego de los escritos más antiguos que se han encontrado. Hermano, esta palabra carne se refiere a lo que es tu actitud, la forma en cómo se revela tu cuerpo cuando tu mente, tu corazón está sacando los deseos terrenales, los deseos de la tierra, que son la ira, la contienda, la libertad sexual que se quiere tener. Y esto te orilla a que debemos nosotros entender bien, y sobre todo para aquellos hermanos, hermanas que pueden decir, es que no puedo dejar de pecar, no puedo pensar de drogarme, no puedo.
hay hasta hermanos que yo he oído que dicen, es que, ¿qué puedo hacer, hermano? Realmente me gustan mucho las mujeres. O sea, todavía me dicen, es mi debilidad las mujeres. O sea, ese asunto de qué puedo hacer, porque mi carne es solamente la manifestación de lo que adentro de mí hubo antes, hermano. Dentro de mí hubo ese pensamiento que se fue dando, que se fue haciendo para poder alejarme y no andar conforme a lo que el espíritu, sino andar conforme a mi rebelión, mi rebeldía de poder hacer lo que yo quiero y sin estar sujeto a Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que me está mostrando estos 11 versículos, que mis actitudes y mi liberal pensamiento sexual me hace, hermano, que no esté en Cristo Jesús. Y unas preguntas interesantes que hizo el hermano eh, 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 Carlos acerca de que, bueno, entonces hay cristianos en la carne o no hay cristianos en la carne. Ya vimos que los que no andan conforme a lo que el Señor quiere, a lo que el Espíritu me indica, el Espíritu de Dios me indica, entonces, hermano, estoy apartado y no estoy en comunión con Cristo Jesús. Me podré llamar cristiano, me podré decir, de hecho, algunos de nosotros hasta decimos, mejor ni debería decir que es cristiano, porque pone en vergüenza el evangelio, así hemos dicho, ¿no? Entonces, eh, por eso es que decimos, si estás en tus pensamientos, en tu forma de hablar y en tus actitudes, hermano, conforme al mundo, entonces definitivamente pues no estamos en comunión con Cristo. Miren, desde el inicio, el hombre cuando pecó, primero había una comunión plena, hablaba con la primera pareja, Adán y Eva hablaban con Cristo, con Dios, Dios hablaba con ellos, administraba el huerto, pero en el momento que pecó, de hecho el Señor les pidió que se retirasen del paraíso, se fueran del paraíso, los expulsó de ahí y reconocieron el pecado que empezó a germinar dentro de ellos y la situación fue empeorando a tal grado que su segunda generación lo mataron, hubo asesinato, y todo esto, hermano, llevó a una separación con Dios. Me parece que creo que puede quedar bien este ejemplo. O poderles poner, hermano, el otro ejemplo de que siendo ya ya el mundo habitado en todo lo que es el continente de Asia, el continente de Asia Menor, hermano, recuerde que dice la palabra de Dios, escrito por inspiración divina, escrito por Moisés, donde decía que en los tiempos de Noé ni se daban en casamiento y hacían lo que querían, a tal grado, hermano, que solamente 6 personas de toda, yo creo ya había millones o miles, vamos a hablar, no sé cuántos miles o millones, ¿por qué no? Fueron muertos por la decisión de Dios, fueron ahogados, se ahogaron, porque no estaban en comunión con Dios, entonces no eran sus hijos, bueno, eran sus hijos, pero estos hijos se habían apartado y se habían ido del redil y no querían regresar. Llegó el momento en que Dios permitió el diluvio y todos murieron, salvo 6 personas que se mantuvieron, hermano, conforme al Espíritu de Dios. Y terminando la inundación y secándose las partes de la tierra, hermano, inmediatamente vuelve el hombre a pecar en la revelación que nos hace el hijo de Noé, hermano, al verlo desnudo, y allí hay otro, maldición.
esta naturaleza de pecado, esta naturaleza de pecado que nos trae, es algo que ahí está, ahí está, pero que se puede quitar y que puede dejar que quizá algunos elementos de nuestro cuerpo produzcan errores y pecados, fallas, pero no de magnitud ya completamente elaboradas y diseñadas para la muerte. Ejemplo, vimos como la fornicación, el adulterio, los borrachos, y todo eso dice no entrarán al reino de los cielos. ¿Es correcto? Pero a lo mejor una persona va caminando y encuentra una credencial o una carterita, y en la cartera hay una credencial y hay un dinero con un teléfono. Y que no lo digas porque tú necesitabas exactamente ese dinero y te puedes acomodar diciendo, Dios sabe todas las cosas y sabía que yo tenía necesidad de ese dinero y me lo puso en el camino. Sí, pero te dejó el nombre, el número de teléfono de la persona para que le pudieras hablar, pero no lo hablaste y lo usaste. Ese es un pecado. Sí, pero no es el pecado de estar pensando en decir, la mujer de mi vecino me agrada, me gusta y voy a tratar de seducirla para poder tener una relación ilícita y poder saciar mi lascivia o mi concupiscencia que tengo sobre ella. Y decir usted, y ejecutarlo y hacerlo. Ese es un pecado de muerte, al poder decir, no le hablé a esta persona porque yo necesitaba este dinero. Claro, vamos a pasar delante del Señor y a cuentas. Él es sabio y Él es el soberano. Él va a decir lo que incurrió esa falta, pero les aseguro que no es una falta de poder decir que en la intimidad entre el hombre y la mujer, en su relación, lleguen a terminar esa relación en un lecho que no es el suyo, y empiecen a gustarse y dejar a su familia a un lado, ¿no? O sea, definitivamente es diferente. O aquel alcohólico que roba, que asalta por seguir queriendo tomar, porque no se aguanta. O llegar hasta matar por la droga. Entonces, todo esto, no estoy de ninguna manera poniendo números de si este es un pecadito o un pecadote. Yo estoy diciendo que la acción o el desarrollo en tu mente y en tu corazón es diferente a los errores que vienen cosechando, que los vienes eh, creando en tu corazón y en tu mente hasta que sale a una ejecución. Es completamente diferente. A esto se está refiriendo de la carne. Aquel que en un momento dado empieza a desarrollarse dentro de ti y empiezas a tener actitudes que completamente no andas conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Porque dice que, y digo, porque para la ley era débil la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado. Por eso yo le decía que del ejemplo de Adán y el ejemplo de Noé, puedo dar el ejemplo de David que estaba conforme al espíritu. De hecho, en partes de las Sagradas Escrituras dice que David estaba conforme al corazón de Dios, estaba en comunión y él ya siendo mayor, ya siendo con mucha experiencia, con muchos años de vida, de comunión con Dios, desea a Betsabé que se está bañando, la observa, le gusta, la manda a llamar, tiene relaciones sexuales con ella, queda embarazada y él mata al marido. No directamente, pero lo manda a matar. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, con respecto a esto, eh, esa, esa forma de pensamiento en la carne, en tus deseos, te lleva a una muerte, porque hay separación con Dios y te lleva una muerte
en Cristo, en Dios mismo. Y esto que nos dice que esta debilidad de pensamiento, Dios, por eso envió a Cristo Jesús para que me fortaleciera, y por eso vino en carne, haciéndose también, naciendo de María Virgen, de José, su marido, aunque él se concibió sin pecado alguno, porque vimos que fue engendrado por el Espíritu Santo, y sin tener una relación sexual, María tuvo a Jesús, y haciéndose el verdadero hombre, nació, creció entre nosotros, y él nos enseña cómo no estar en la carne. Y otro punto muy importante, y creo que poco a poco nos va dando claridad del asunto donde estamos tocando. El punto más importante, ¿se acuerdan ustedes, hermano, que cuando llegó a Jerusalén y vio las mesas de los cambistas, la venta de animales clandestinas y toda la mafia que había, las volcó, dejó salir a los animales, los empresarios perdieron su dinero, bueno, Anás, hubo un desorden dentro del templo de Jerusalén, y se molestó, dice la Biblia, pero no cayó en ese pecado de decir, es que como no me dan dinero a mí, voy a tirarles la mesa para que me den dinero, me tengan tranquilo y yo ya pueda vivir mi vida bien. O sea, no fue así. Espero que vaya quedando esto más claro, lentamente, pero creo que sí lo podemos hacer. Entonces, con Cristo Jesús, cuando muere y viene el perdón de pecados, y lo que vimos del libro de los Hebreos, que las ofrendas solamente le hizo una vez solamente Cristo, ahora, hermano, es justo que se cumpliese esto entre nosotros, hermano, que andábamos antes en la carne, y ahora, hermano, pues estamos conforme al Espíritu. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra forma de hablar debe de ser con Cristo. Hay pensamientos fuertes, por ejemplo, el pensamiento fuerte que si tú te casas es porque vas a hacer lo que Dios quiere, que es te vas a reproducir con tu esposa. Para eso tienen que estar juntos. Entonces, ese momento no es malo. Por eso quiero que quede muy claro, hermano, que para que no te justifiques el que diga, hermano, entonces siempre voy a estar pecando porque, pues, pues quiero que la gracia se manifieste más que el pecado, entonces para que se manifieste constantemente tengo que estar pecando más y más y más. No, o sea, ya te está quedando claro que no es así, sino es todo lo que estás haciendo separadamente de Dios, que es ilícito. Dios permite que tengamos un matrimonio, por lo tanto, nuestra relación conyugal es completamente válida y hermosa, porque es en el amor de Cristo Jesús donde Él está invitado también ahí con nosotros. Esa es la diferencia. Ahora, entonces, porque dice, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. O sea, el que dice, ¿sabes qué? Ya es el día, el compromiso, voy a tomar, voy a hacer esto, voy a hacer hasta el debido, porque y te dice uno, no lo hagas, mira que está mal, no te importa y lo estás deseando. Y por el otro lado, nosotros estamos diciendo, le damos gracias a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aún, hermano, tentaciones y todo, el Señor nos da la respuesta y nos da la salida. Una vez, en esto de los que están en la carne y espíritu, una vez hubo en la iglesia una mujer de algunos hijos que no eran de un solo padre, sino 3 o 4 hijos, no me acuerdo, pues eran de padres diferentes. Fue a la iglesia, estuvo involucrada, se notaba un cambio, una vida diferente, pero algo raro había. Y un día me pide que si podía platicar con ella, quería consejería.
no me pareció bien que pudiéramos platicar solos dentro del templo, sin nadie, sin nadie. Le dije que sí, que estaba bien. Y le dije a mi esposa, mira, me pidió tal persona que, una consejería, pero me pidió estar a solas a tal hora. Yo daba clases, creo, en el templo los viernes a las 7 de pesca. Creo que nos estamos a las 5. Pero le dije a mi esposa, vamos, acompáñame. Y me acompañó a bien. Y cuando tocó a las 5 puntual, abrí la puerta y estaba mi esposa. Se sorprendió a tal grado que ella venía en la carne porque los cuestionamientos que empezaron a darse, ella dijo, si yo hubiera querido hacer algo, hubiera empezado por el pastor directamente. O sea, no tenía por qué decir nada. O sea, ya su mente tenía algo. A eso yo me estoy refiriendo, estar en la carne. Pero los que estamos en el espíritu, por eso decimos, vamos, estaba una campaña allá en El Hoyo y se me acerca una joven mujer y me dice, hermano, quiero hablar con usted porque fíjese que mi esposo es agente de ventas foráneo y sale muchas veces al año y se tarda meses en venir y yo como mujer tengo necesidad. Ella iba pasando la hermana Virgen, creo, y la hermana, no me acuerdo si inclusive era la hermana Amalia o la hermana eh, Dolores o Mari, no me acuerdo. Le dije, hermanas, venga, por favor, miren, o la hermana Ivette, no me acuerdo. Le dije, mire, platique con ellas dos son de toda mi confianza y todo lo que les diga y todo lo que le ayude en dirigida, haga de cuenta que yo le estoy diciendo. Porque no era correcto escuchar yo sus intenciones de ella, porque no tenía por qué yo escuchar eso. Pero sí las hermanas, y ya después me dijeron lo que sucedió y lo que aconsejaron, me pareció bien sus consejos, y ya nunca más volvimos a ver esta mujer. Andar en el espíritu, andar en la carne. Entonces, ¿cómo podemos entender todo esto que acabo de leer? Ya les va quedando más claro para que la siguiente vez que lo lean solas ustedes, a solas, le puedan tener una idea más clara de este pasaje del 1 al 11. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, enemistad, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco pueden, es que no hay forma entre que la carne y el espíritu se puedan unir y ser uno solo. Dice, vosotros ustedes no viven en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios es Cristo Jesús. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Por eso les he estado insistiendo, que nosotros cuando oramos, nosotros cuando caminamos, nosotros cuando nos dormimos, está en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas en un solo Dios verdadero que nos llena y que nos vivifica nuestra vida para que así no pequemos y andemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, nos vivifica también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estaba yo en esto invirtiendo el tiempo para poderles predicar y poder mostrarles esto. Y de repente, hermano, me vino un pensamiento y dije, ¿sí? ¿Cuál es este pensamiento? El pensamiento que Cristo Jesús nos dejó en alguna enseñanza, y cómo la Biblia va todo en orden, en una enseñanza que di a principio del año 2021 acerca de Mateo, capítulo 5 en la Sermón del Monte, el cual lo voy a compartir. Le hice unas modificaciones a este trabajo
Y ¿se acuerdan ustedes de esto? Yo creo que sí, ¿no, hermanos? Sí se acuerdan. Como el galardón es grande en el reino de los cielos. ¿Cómo llegar a él? ¿Cómo puedo no estar en la carne? ¿Y cómo puedo sí estar en el espíritu? Esto es lo que me llevó. Porque yo dije, ir al reino de los cielos es ir en el espíritu, pero mi cuerpo que es transformado, no quitado, mi cuerpo que es transformado para poder ir al reino de los cielos es este cuerpo. Y este cuerpo entonces me debe de acompañar. Entonces, el problema no es mi cuerpo, el problema es la carne que habita dentro de mi pensamiento. Y tan sabio es Cristo Jesús, pero tan corto es nuestra mente, hermano, de entender que nosotros cuando vemos estas reglas para poder, estas bienaventuranzas, esta felicidad, este gozo, esta dicha, de poder alcanzar la salvación y la vida eterna, nos hemos quedado cortos porque nada más nos quedamos en el libro de Mateo, capítulo 5, correcto, 6, 7, 5, 6 y 7. Pero cuando ahora entonces, hermano, como lo dije el domingo, cuando ahora nosotros abrimos nuestro entendimiento y comprendemos perfectamente bien el libro de los Hebreos, comprendemos bien el libro de los Hechos, comprendemos, hermano, las epístolas del apóstol Pablo, y cuando comprendemos el libro de Romanos, que es una lucha constante y que somos miserables porque nuestra mente está de continuo al mal por el pecado, hermano, que se cometió, por la herencia pecadora y de muerte que nos dieron, hermano, entonces estamos comprometidos con el pecado, con la muerte y con Satanás. Ese es el resultado miserable de mí. ¿Quién nos podrá ayudar? Y entonces, hermano, en el capítulo 8 nos dice, ¿sabes qué? El que te puede ayudar es si estás en el espíritu de Cristo que mora ya en ti, y ese te puede llevar a la salvación y a la vida eterna. ¿Cómo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos, hermano, nosotros estaremos llorando, sufrimos por la humanidad, por la gente que no está haciendo lo que el Señor quiere. Nos va a consolar cuando estemos ahí. Los mansos, los sencillos, los que obedecen, los que participan, los que se involucran en las cosas que el Señor quiere. Cuando nosotros, hermano, estamos viendo que la justicia es que el pecado more en la gente, cuando no dejemos de predicar, de hablar, de evangelizar, hermano, no dejemos de evangelizar, aunque estés como estés, hermano, si estamos encerrados, utilicemos las plataformas de las redes sociales para poder evangelizar. Algo será de nosotros, misericordiosos, hermano, ayuda a los demás, ayuda social. Estamos otra vez cerrado el templo, pero ¿qué creen, hermano? Los gastos de luz siguen los gastos de luz. El agua hay que pagarla. Los hermanos que si pudiéramos entender cosas y si pudiéramos tener esa misericordia grande, es decir, sabes que yo voy a la iglesia, sé que no podemos entrar, pero sé que los hermanos están a las 11:30, yo puedo llegar a las 11:25, saludo a los hermanos, dejo la despensa y me voy para ser obediente, pero voy a ser misericordioso. ¿Se puede o no se puede? Se puede ayudar, si el Señor los ha bendecido, hermano, en la economía, puede decir, hermano, esto va a ser va a ser un diezmo para ayuda a los pastores, hermano. No sé si tenga necesidad o no, pero el Señor me hace sentir que esto lo voy a dar para los pastores y que Dios los bendiga en grande manera. Esta es mi ofrenda que yo estuve guardando todos los días que iba al templo de agosto, y aquí está mi ofrenda al Señor. O sea, todo esto, hermano, solamente el Espíritu Santo y tu relación es el que hace ser
limpio de corazón. No, que no estés pensando en este momento, hermano, que te estoy diciendo eso, el hermano se está yendo por otro lado, el hermano limpio de corazón, hermano. O sea, no lo tenía previsto ni lo que iba a decir, pero el Espíritu Santo me hace que mejoremos nuestra condición cristiana. Un limpio corazón es tremendo, hermano. Pacificadores, siempre estar buscando soluciones, siempre estar buscando la cordura para poder llevar la vida en paz. Si vamos a sufrir persecuciones, nos van a insultar y nos van a perseguir, pero nosotros seremos ser pacificadores y limpio de corazón. Esto, hermano, es completamente difícil, completamente, podríamos decir que si no estamos en Cristo, podría yo decir imposible. Aquel vecino que te está molestando día a día, en la mañana, en la tarde, en la noche, llega el momento en que ya no soportas y solamente con escuchar su puerta o cerrarla ya te molesta, te hace que te bloqueen estos escalones y ya no puedas seguir siguiendo para el reino de los cielos. Hermano, ahora para poder llegar a la meta, para ir a ver para ver al rey poderoso, él necesita un pueblo poderoso. Si queremos ver a un rey santo, es porque su pueblo es santo. Tenemos que vivir en el Espíritu y vivir en Cristo. Estas son las dos situaciones, los dos significados. Vivir en el Espíritu y vivir en Cristo. Para poder hacer esto, hermanos, seguramente nuestra carne entonces no tiene ya nada que ver con el espíritu, ya nada, porque nuestro espíritu, hermano, está tomando control de nuestros pensamientos, está tomando control, hermano, de todo lo que está separándonos o todo lo que no está conforme al amor de Dios. Ahora sí podemos entender a todos los hermanos que mencionan las Sagradas Escrituras y que nos narra que podemos nosotros salir adelante. Ya entendimos el problemón tan grande de Adán. Vimos el problema, hermano, tan grande que había en la ciudad donde vivía Noé. El problema, hermano, en el paraíso. ¿Cuáles quiere más? El problema tan grande que hay en nuestra casa. El problema tan grande que hay en nuestro entorno. Pero el problema más grande, hermano, soy yo. Este problema me puede prohibir ir al reino de los cielos y tener un galardón. Me lo advirtió Jesús en su capítulo 5, al inicio de su ministerio, 30 y tantos años de mi Señor y mi Dios. Ahora ya murió, ya resucitó, y han pasado otros 20, 30 años, y ahora Pablo nos enseña con Romanos. Ya murió Pablo, y ahora han transcurrido más de 2000 años, y ahora nos toca a nosotros. Tenemos, hermano, que tomar la decisión. Ahora ya no vas a poder justificarte ni decir es que yo no sabía, es que nadie me dice cómo. Ya lo viste, hermano, desde el inicio. Ya lo viste desde el inicio de las bienaventuranzas. Tu mente, hermano, debe de estar en Cristo Jesús, tu corazón, hermano, tu alma, hermano, debe de estar ahí. El cuerpo solamente, ya lo vimos, que no está hablando del cuerpo, está hablando, hermano, del pensamiento de la carne, donde viene, hermano, la herencia maldita, hermano, del pecado, a través, hermano, de la desobediencia de los primeros, de la primera pareja en la tierra. Pero llegó Cristo y nos hizo obedientes. Nos justificó y ahora podemos ser felices. Pero tengamos cuidado. Vamos a vivir en el Espíritu, ¿te parece, hermano? Ya ahora podrás entender que sí podemos, sí lo podemos hacer. ¿Sabes? Por eso Jesús es justo, porque Jesús murió y ya te dio la salvación y la vida eterna. Ya no puede morir otra vez por tus pecados. Ya se los llevó. Y dice que por su llaga fuimos nosotros sanados. Sanados en el cuerpo o sanados en el espíritu.
porque el Señor lo que prefiere es que nosotros nos vayamos con Él, sin un miembro de nuestro cuerpo, a que nos quedemos en esta tierra, hermano, o que nos vayamos a la muerte eterna, nos separemos con Él. Hermano, hermana, me parece que queda claro, ya solamente que tú no quieras entenderlo, es de que sí podemos, hermano, vivir en el Espíritu y estar en el Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, y el jueves, si Dios nos presta vida, estaremos, hermano, allá en el Buen Pastor, predicando precisamente en una de las partes de, porque ya me lo dio el Señor, en esta revoltura que luego tengo, me dio, hermano, para poder predicar con respecto al sermón, una parte del Sermón del Monte. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios.